¡Ya lo tenemos! Este de aquí es el iPhone 15 renderizado por Ian Selbo de 9to5Mac, con las especificaciones exactas del teléfono y todo conceptualizado a ser 100% como se verá el iPhone 15 Pro según los esquemáticos que ya tenemos filtrado de varias fuentes. Y también se filtró este video de un teléfono impreso con estas mismas especificaciones para visualizar el iPhone 15 en vida real, con su nuevo puerto de USB tipo C, sus nuevos botones tácticos, los nuevos marcos más delgados de la pantalla y las cámaras más grandes. Hay mucho que desempacar aquí y tenemos otras 6 filtraciones del iPhone 15. Número 1. Como mencioné en el video anterior, el switch de silencio va a desaparecer por primera vez en el iPhone y lo va a reemplazar un botón táctico. Pero ya tenemos información que Apple lo está llamando internamente el botón de acción. Sí, así como en el Apple Watch Ultra, y esto confirma mi sospecha de que el botón es software y podremos programarlo para hacer absolutamente lo que queramos. Un botón externo programable en el iPhone. Nunca pensé que vería el día, pero me emociona mucho poder personalizarlo, a empezar un timer, prender la linterna, poner una alarma, silenciar el teléfono, cambiar el enfoque. Que si el botón lo puedes programar para que haga diferentes cosas dependiendo de la hora del día, o mejor aún, así como en el Apple Watch Ultra, poder asignarle un atajo de Siri. Hace poquito vi un atajo increíble que hizo alguien donde ordenaba una pizza a su casa, todo a través de un solo botón con un atajo de Siri. Entonces las posibilidades son infinitas para este nuevo botón externo del iPhone. Y si vemos los renders, el botón de volumen es continuo por primera vez en vez de ser dos botones separados. Esto a mí también me da a entender que pudiéramos ver gestos para deslizar en vez de picar. Y según una fuente de MacRumors que le ha atinado a cosas en el pasado, Apple está probando ambas maneras de interactuar con el volumen, deslizando o presionando, pero hay diferentes niveles de presión. Según esta fuente, dice que si le picas quedito se sube un poco el volumen, y si le picas más fuerte detecta la presión y sube más el volumen. Entonces los botones no nada más son touch, sino tienen una especie de 3D touch para poder detectar cuando le estás picando al botón más fuerte o menos fuerte. Va a estar bien interesante esto de los botones tácticos en el iPhone 15. Yo estoy emocionado por un cambio en el exterior del iPhone, pero yo, al igual que tú, tenía la duda de cómo funcionaría con fundas. Y en iOS 17 hay un filtrador que dice que va a haber un ajuste para determinar la sensibilidad de los botones y podrás ajustarlo para funcionar con fundas. Supuestamente no debería de haber problema, pero ya veremos. Número 2 es una filtración de MacRumors de la misma persona que filtró la isla dinámica correctamente el año pasado, y habla sobre un procesador completamente nuevo que vendría en el iPhone 15 con la tarea exclusiva de administrar un nuevo modo de súper bajo consumo de energía, específicamente para los botones nuevos tácticos y para poder encontrar el teléfono a través de la app de encontrar aunque esté apagado. Este nuevo procesador estaría dedicado y encargado de que los botones tácticos funcionen siempre. Hasta cuando el teléfono esté apagado vas a poder sentir el clic falso de los botones. Y este estado de súper bajo consumo del iPhone, al igual que lo hace ahorita, funciona para mandar una señal a otros iPhones y dar la ubicación exacta de dónde está tu teléfono. Entonces lo puedes encontrar a través de Find My iPhone, a través de la app de encontrar, aunque el teléfono esté apagado. Y número 3, se filtró información de las especificaciones. Ahora sí cambiarán los iPhones nuevos a la nueva generación de Wi-Fi 6E, que es más rápida y tiene soporte para más dispositivos. Pero también, según las fuentes, en los modelos Pro vamos a cambiar de 6 GB de RAM a 8 GB de RAM para poder tener apps abiertas más tiempo y contenido en el fondo. Pero lo más interesante de todo es que en el reporte de Kuo-Ming Chi confirma el puerto de USB tipo C en los modelos Pro será USB 3.2 o Thunderbolt 3. Y esto es excelentes noticias porque anteriormente se pensaba que iba a ser USB-C con las mismas velocidades de ahorita, pero tener un puerto con las velocidades de Thunderbolt en el iPhone 15 Pro nos va a poder permitir mandar archivos rapidísimos, especialmente video en 4K. Pausa. Me acabo de enterar que más del 70% de personas que ven estos videos no están suscritas. Es gratis, YouTube no te va a molestar y me ayuda muchísimo. Por favor, le echamos ganas aquí a los videos. Suscríbanse aquí abajo. Ahora sí,
Continuemos. Y número 4 es buenas noticias para el iPhone 15 normal. Tendrán la misma tecnología de pantalla que los 15 Pro. Ahora, con el cambio que todos los modelos van a tener la isla dinámica, se confirma que el proveedor de la mayoría de estas pantallas va a ser Samsung y sería la misma tecnología. Anteriormente el iPhone 14 tenía una generación más antigua de pantalla que el iPhone 14 Pro, pero ahora con la serie 15 todos van a tener la misma tecnología de pantalla, a excepción que los 15 Pro van a tener LTPO, que es lo que les da el ProMotion, los 120 Hz. Pero esto nos confirma que va a mejorar la pantalla del iPhone 15 en comparación al iPhone 14. No nada más la nueva isla dinámica, sino la tecnología de la pantalla va a tener una ligera actualización. Número 5. Una página francesa descubrió filtraciones que su modelo de iPhone no va a tener bandeja de SIM este año. El año pasado solamente Estados Unidos tenía el iPhone sin SIM físico, pero parece ser que este año Apple lo extenderá a otros países. Y ese mismo modelo del iPhone que se vende en Francia también se vende en Alemania, Italia, España y muchos otros países de Europa. Entonces creo que en México todavía no estamos listos, pero parece ser que los iPhones de Europa ya perderán la bandeja de SIM este año. Y número 6, se vuelve a confirmar el lente periscopio para el iPhone 15 Pro, pero ahora de una fuente confiable, Kuo Ming-chi, que nos confirma en su reporte el proveedor específico se llama Largan, son los que están fabricando el nuevo lente periscopio para el iPhone 15 Pro, que se espera que le dé al iPhone un 10x zoom óptico a comparación del 3x zoom óptico que tenemos ahorita en el 14 Pro. Entonces se vienen avances grandes para la cámara este año con el 15 Pro. Aparte, de hecho, ahora que estamos viendo estos nuevos renders, lo grande que está el módulo de la cámara está impresionante. Cada año ha ido creciendo y cada año está más grande, ocupa más espacio este año y aparte los lentes están más gruesos. Digo esto todos los años, pero se ve monstruoso el módulo de la cámara. Ahora, típicamente Apple mete el iPhone a producción alrededor de junio o julio, entonces todavía puede haber más cambios y filtraciones y sorpresas, pero prácticamente ya tenemos la mayoría de la información del iPhone 15 y esto es exactamente como se va a ver. Creo que será una muy buena actualización este año, sí hay muchas cosas que están cambiando y que pueden valer la pena. Nuevo rediseño por fuera, hacer un poquito más curviado, nuevo material de titanio, cámara más grande con periscopio, zoom, USB tipo C con Thunderbolt, la pantalla con menos marcos. Hay mucho aquí en esta generación de iPhone y estoy emocionado por aprender más. Pero también les quería compartir algo bien importante. Vean estos renders hermosos que hizo Marcus Kane de los supuestos lentes de realidad mixta que Apple lanzará muy pronto. Vean esto, aunque no está nada confirmado y esto no viene de esquemáticos así como el iPhone 15, se ve súper Apple esto y tiene todas las funciones rumoreadas. Si quieren saber un poquito más sobre los lentes que Apple va a anunciar en su próximo evento, le hice todo un video detallando los rumores, se los dejo por aquí arriba para que lo chequen. Muchísimas gracias por acompañarme hasta el final y nos vemos pronto. Peace.